Buenas noches. Entonces, en esta noche vamos a buscar la Biblia. Vamos a buscar el libro de San Marcos, capítulo 2. Nuevo Testamento, San Marcos, capítulo 2, desde el versículo 1 voy a leer. San Marcos, capítulo 2, versículo desde 1. Voy a leer. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aun a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hasta el versículo 12 yo leí. Ahora nosotros estamos preparando el campamento mundial en Buenos Aires, Argentina. Realmente nosotros cada vez que tenemos campamento, para la iglesia de Paraguay puede ser, hay una pequeña dificultad para preparar, conseguir los pasajes, entrada. Pero pensando los hermanos de la iglesia de Argentina, ellos también tienen más peso y dificultad que nosotros, ¿verdad? Porque ellos son los que están preparando el campamento y realmente es un trabajo enorme porque hay que hacer muchísimos trabajos, muchas cosas. Entonces, pensando en eso, yo estaba pensando: ¿por qué Dios nos pone algo que está fuera de nuestro límite? Muchas veces Dios nos pone algo que está fuera de nuestro límite y nos dice que tenemos que hacer, pero mirando nuestra capacidad, mirando nuestro punto de vista, parece imposible. Pero la realidad es que si nosotros vivimos dentro de nuestro límite, ¿cómo entonces vamos a experimentar la obra de Dios? Si es algo que nosotros podemos lograr, ¿para qué necesitamos a Dios para orarle? Vamos a decirle nomás: Señor, quédese nomás tranquilo, yo voy a poder solucionar, haciendo esto, aquello, buscando de esta forma, trabajando con mi capacidad, con mi inteligencia, entonces yo voy a poder resolver. Entonces no necesitaríamos orarle a Dios ni apoyarnos en Él. Pero Dios, para que nosotros experimentemos su obra, para que experimentemos su ayuda en nuestra vida, Dios nos permite este tipo de eventos. Este tipo de eventos, ¿para qué? Para experimentar la obra de Dios. Sansón, cuando él recién nació, él ya era nazareo desde su juventud, dice. Él ya tenía el poder de Dios dentro. Pero cuando él podía descubrir o podía manifestarse en su vida, ese poder que él tenía, ya tenía el poder, porque él era ungido de Dios, escogido de Dios. Entonces, todo lo que él hacía, entonces Dios sí o sí tiene que ayudarle por ser escogido de Dios. Pero mientras que no tenía dificultad, él vivía como una vida normal, como alguien normal, como si fuera que no tenía ningún poder, porque no hacía falta utilizar ningún poder, porque no había algo que le cause alguna dificultad muy grande.
Pero un día Dios le permitió que se encontrase con un león. Entonces este león es más fuerte que el hombre. Entonces Sansón, mirando, si yo me escapo, no voy a poder escaparme del león porque es más fuerte y más veloz que el ser humano. Entonces no había otra opción. No es que va a esconderse. Cuando uno se encuentra con un león, no tiene nada que hacer, ¿sí o no? Y luchar contra el león menos. Yo antes decía, yo creo que el hombre puede ganarle al león. Así yo pensé, o al tigre. Pero un día nos fuimos con los alumnos del colegio musical al zoológico de Asunción. Y ahí yo he visto al león, a los tigres. Realmente no es así, había sido. Para el tigre tiene casi la fuerza, 10 veces que el hombre. Es imposible. Entonces en ese momento Sansón no tenía otra opción que ir hacia adelante y enfrentar al león. Yo pienso que él tenía mucho miedo. Yo pienso que él, si le hubiera habido una oportunidad de escapar, él usaría esa oportunidad, ¿sí o no? Si él hubiera encontrado de repente un pozo para saltar o algo así, él hubiera saltado. Pero no había algo que humanamente él pueda resolver. Eso es la obra de Dios. ¿Por qué Dios le puso a Sansón en ese lugar, en esa situación? ¿Para que Sansón fracase o muera? No era para eso. Porque Sansón tenía que experimentar al Dios que estaba con él. Por eso a propósito Dios le puso un problema que era imposible de resolver humanamente. Pero tampoco era imposible de escapar. Así. Por un lado no se puede resolver ni tampoco escapar. Algunas veces nosotros no estamos en esa situación. Varias veces de verdad nosotros entramos en esa situación, ¿sí o no? Yo una vez, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Me voy hacia acá, hay problemas, hacia acá hay problemas, hacia acá hay problemas, hacia acá. Hacia los cuatro lados hay problemas. En ese momento la única opción es, Señor, ayúdeme, yo no puedo. Señor, por favor, usted solucione. ¿Y qué pasa? Increíblemente hay una salida. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice. Nosotros tenemos muchos caminos. En mi caso, por ejemplo, si hay otro camino fuera de Jesús, yo voy a utilizar ese camino. Porque nosotros siempre queremos buscar lo más fácil, queremos solucionar rápido las cosas, sin experimentar la obra de Dios, sin querer esperar qué es lo que Dios me quiere enseñar. Así, yo quiero solución nomás, así. Pero Dios entonces a propósito nos quita todos los caminos humanos. En ese momento, ¿para qué eso es? Para que Él sea nuestro camino. A través de Él podamos encontrar la solución. Entonces Sansón, yo creo, orando, enfrentaba al león. Señor, ayúdeme, por favor, que no me coma el león. Enfrentó, dice que con sus dos manos, la quijada del león descuartizó así. Eso era imposible. Eso es imposible con la fuerza humana, es imposible. Tienen que utilizar dos tractores y agarrar así su boca así para que... Pero con la fuerza humana es imposible. Pero Él hizo. ¿Por qué Él hizo? Por más que se vaya desde niño a hacer fisiculturismo o no sé, hay algo, eso tampoco es solución. ¿Por qué Sansón ganó al león? ¿Por su fuerza? No fue por su fuerza. Sino Sansón ganó al león porque Dios estaba con él. Entonces en ese momento él quedó muy sorprendido. Mira lo que yo hice. Mira un poco. Tengo a Dios conmigo. Yo estaba teniendo mucho miedo, temor, siempre vivía una vida muy miserable. ¿Por qué yo vivía de esa forma? Porque yo no creía en Dios. Por eso yo estaba viviendo una vida muy sufrida, muy preocupada, tengo mucho miedo. Así, ¿por qué? Dios estaba al lado mío para ayudarme, pero yo nunca experimenté a ese Dios. Pero esa situación le llevó a Sansón
para que su corazón se fortalezca. Para que su corazón se fortalezca, porque él encontró, yo le gané al león, así. Entonces, de ese momento, Sansón, su corazón se cambió. Yo puedo hacer entonces todas las cosas. Ahí ya podía él enfrentar a los filisteos. Un día dice que en la guerra, él solo mató a 1000 filisteos, con una quijada de asno, dice. Mató a 1000 filisteos. O sea que ya no era una persona cobarde, miedosa, que se esconde de los problemas, que las dificultades. Ya tenía esa valentía en su corazón. Dios me va a ayudar ahora esta vez. Así. Por eso él ya no tenía más miedo. Se cambió su corazón. Yo me acuerdo también cuando iba a nacer mi primer hijo. Así también sucedió. En ese tiempo yo era una persona que fui enviado como evangelista, pero realmente no tenía ni un poquitito de fe. Así. Teórico, era muy teórico. Hasta ahora parece que soy así, pero por lo menos algo estoy avanzando, ¿sí o no? En ese tiempo yo compartía la palabra de Dios, pero un día vino una dificultad muy grande. Iba a nacer mi hijo y no teníamos la manera. Era mi primer hijo, éramos muy jóvenes, yo y mi esposa. Yo tenía 23 y ella 22. Y era nuestro primer hijo. Era difícil, en ese tiempo se fundaban recién las iglesias y las iglesias eran muy sacrificadas en ese tiempo porque no había tantos hermanos así. Entonces para fundar una iglesia era muy difícil así. Entonces apenas nos enviaba la ayuda y cuando una iglesia comienza recién, entonces necesita también los evangelistas también alimentarse, pagar algunas cosas o alquilando un lugar para comenzar la iglesia es un poco difícil. Y justo en ese tiempo tenía que nacer mi hijo y yo he visto que Dios cerró todita la manera humana de mí. Yo pude ver claramente que no es algo que Dios me pueda ayudar, pero en esa vez no era que Dios no me quería ayudar, sino Dios quería que yo no me apoye en mí mismo, porque yo soy muy inteligente. ¿Cómo voy a hacer? Estoy orando acá. ¿A quién le voy a pedir? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué estrategia voy a utilizar? Así. ¿Eso es fe? No es fe. Entonces eso es menospreciar a Dios, ¿sí o no? Le estoy pidiendo, Señor, ayúdeme para mi hijo, entonces, pero yo estoy pensando en a quién pedirle, cómo utilizar. Mi apoyo era en ese tiempo mi madre, así. Y varias veces ya Dios me había enseñado que no tengo que apoyarme así en otro, sino en Dios. Yo le llamé a mi madre, entonces ella me dijo, yo no puedo ayudarte así, lastimosamente. Eso era algo así. Me quedé muy solo. Justo el pastor también me dijo, cualquier cosa, avíseme, así me dijo. Pero él viajó porque tenía un campamento así en Estados Unidos y él era el expositor, así. Entonces yo no le puedo llamar hasta Estados Unidos, por favor, venga pastor acá. Entonces solamente había una opción. No había vecinos, no había familia, no estaba el pastor. Si el pastor estaba, yo le iba a llamar y el pastor rápidamente iba a enviar así. ¿Pero qué pasó? Entonces yo pensaba, ¿qué ahora voy a hacer? ¿Pero qué pasó? Increíblemente nació mi hijo por la ayuda de Dios. Así. Yo no tenía fe. Solamente yo me quejaba nomás de Dios. ¿Qué Dios? Yo soy tu evangelista. Vos tenés que ayudarme, Dios, así. Pero Dios me estaba mostrando mi corazón que yo no creía en Él, que yo siempre quiero utilizar mi manera. Dios primeramente sacó todo mi corazón de incredulidad. Luego me dejó solo un camino nomás, en buscarle a Él. Yo me acuerdo de la primera vez que alzando mi mano así, oré a Dios así. Señor, así, ayúdame. Así. Pero ¿qué pasó? Dios me ayudó así. Nació mi hijo así, yo me quedé muy sorprendido y cómo Dios me ayudó. Al siguiente día
vino una hermana que es una hermana coreana. Ella estaba preparando un lugar para que nazca mi hijo. Ella estaba esperando a cuando el pastor, o sea, el evangelista, va a nacer su hijo. Entonces yo voy a irme y voy a llevarlo a un hospital privado para que nazca bien su hijo. Hasta eso Dios no permitió. Así. Estaba todo preparado, pero Dios no. Yo quiero enseñarle a evangelista Jorge que él no tiene fe, pero tiene que tener fe en mí porque yo soy todopoderoso. Así. Dios trancó todito, pero maravillosamente Dios me mostró. Yo me quedé por un lado muy agradecido, también muy avergonzado delante de Dios. ¿Cómo Dios es el Dios todopoderoso? Tanto yo me sentía que yo le menospreciaba mucho a Dios por no creerle así. Pero lo bueno es que de ese momento se cambió más mi corazón. Pude experimentar a ese Dios vivo que me ayudó para que nazca mi hijo, y entonces me ayudó, y después de que nació, nosotros no teníamos nada, pero después de que nació, en abundancia venían las cosas. Hasta hoy en día. Hoy en día mi hijo mayor tiene 22 años. Sí. Entonces yo mirando eso, es un milagro así. Yo podía ver, el Dios que nosotros creemos no es un Dios teórico. Es todopoderoso. ¿Puede darnos todas las cosas a nosotros en abundancia? ¿Quiere darnos todas las cosas a nosotros? Pastor, parece que no quiere darnos porque yo tanto le pedí, no me dio. ¿Sí o no? Sí, en algunos casos sí, muchas veces no nos da. Parece que es una maldición. Cuando yo recibí recién la salvación también ocurrió algo muy gracioso, que cada vez que yo me acuerdo me río. Después de recibir la salvación, el hermano que me predicó me leyó. En San Juan capítulo 15 está escrito que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, dice. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Parecía que yo gané la lámpara de Aladino, ¿sí o no? ¡Wow! Todo lo que queréis, sí, así dice la palabra. Yo le pedí una moto, ¿sí o no? Porque yo antes veía un programa que se llamaba Renegado, así. Una persona con cabello largo, con buena apariencia, se va así. Y yo me sentía como él, así. Quería ser como él, con su frazadita ahí, en su moto así, y una moto linda. Y justo había un sorteo, sobre la calle Palma había un sorteo de una financiera. Justo era uno que es parecido, no es igual a eso, pero es parecido a eso. Entonces yo compré 10 boletas así y puse entre mi Biblia. Y yo oré al Señor. Señor, la Biblia dice que todo lo que pidiereis, orando, creyendo que recibiréis, y os vendrá. Amén. Yo le dije a Dios. Así. Entonces yo decía, ese es mío, esa moto es mío. Así, entonces yo puse entre mi Biblia, yo le mostré a ese hermano las 10 boletas y se reía de mí, ese hermano. Así. Llegó el día del sorteo, yo me fui para retirar mi moto, ni a los premios saqué. Ay, yo me quedé un poco mal. Entonces lo que dice ahí no se cumple entonces. Así yo dije. ¿Por qué? Yo le pedí. La Biblia dice, todo lo que pidiereis orando y creed que recibiréis y os vendrá. Ese asunto, hasta yo quería cerrar mi corazón. Ay, ese Dios parece que no quiere hacer lo que nosotros le pedimos. Así, como si fuera yo... nosotros tenemos que mandarle a Dios, ¿sí o no? Entonces yo me fui y le comenté a ese hermano y él se rió mucho de mí. Tonto, así me dijo. Te contestó Dios, me dijo. ¿Y qué me contestó? Sí te contestó. ¿Qué me dijo? No te dijo. Así. Entonces yo, ¿y por qué? Pero él dijo todo así. Entonces él me explicó algo. Si un hijo pequeño te pide un arma de calibre 22, ¿le vas a dar? Todo lo que quieras, hijo, pídeme. Papá, dame un revólver calibre 22. ¿Los padres le van a dar?
¿Por qué no le van a dar? Porque se va a destruir, ¿sí o no? Se va a destruir. Entonces, si yo le doy a mi hijo porque le quiero eso, le estoy matando a mi hijo, ¿sí o no? Eso. Yo tengo que darle a mi hijo no lo que quiere, sino lo que le conviene. Eso me explicó ese hermano. Entonces él me preguntó, ¿para qué quería una moto? ¿Para irte a la iglesia? Yo ahí pensé, no, yo quería ser como ese actor, ¿sí o no? Ese actor no se va a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ahí, por eso Dios no me permitió a eso. Si yo tuviera esa moto, me iba a ir a la fiesta, porque recién recibí la salvación. Una persona que recién recibió la salvación, no entiende todavía muchas cosas. Piensa que todo es normal, y yo era así. Entonces él me dijo, tú te ibas a ir a tomar, y después te ibas a accidentar y te ibas a morir. ¿Y eso te iba a hacer feliz? No. Pero en cambio, si tú es para la iglesia, para el evangelio, Dios te va a dar así. Dios te va a dar no lo que quieres, sino lo que te conviene así. Por eso él me dijo, tú tienes que estar agradecido a Dios. Tienes que agradecerle a Dios que no te dio esa moto así. Sino Dios te está preparando muchas cosas mucho mejores que eso nomás así. Entonces ahí yo me quedé muy agradecido a Dios así. Por algo es. Muchas veces nosotros pensamos, Dios no me contestó. Yo tanto le pedí, tanto le oré, no me permitió. No, yo quise hacer. ¿Acaso Dios quiere nuestro mal? ¿Acaso Dios hace algo para hacernos sufrir? ¿O a propósito? ¿O para destruirnos? ¿Ustedes harían así con sus hijos? ¿Algo que le destruya a sus hijos, ustedes le querían dar? ¿Le quisieran dar? Pero los hijos no entienden, ¿verdad? Papá, yo quiero, dame. No, hijo, no se puede. Te va a destruir. No, pero yo igual quiero. Algunos hijos inclusive, ¿qué hacen? Cierran su corazón de sus padres. Porque no me dio tal cosa, yo por eso ya cerré mi corazón, me voy de la casa. Porque yo le pedí a mis padres. Eso suele suceder siempre en Navidad, Año Nuevo y los Reyes, aquí. Muchos que se quejan así. Mi papá no me trajo, así. Entonces, pero los padres saben por qué. No es por el odio, no es por otra cosa, sino es porque es lo mejor para su hijo. ¿Ustedes son justos? ¿Ustedes son santos? ¿Ustedes son perfectos? ¿Quién es su padre, el padre de ustedes? ¿Sus padres les ama a ustedes? Entonces, lo que nos permite nuestro Padre es lo mejor o lo peor. Porque algunos no dicen. Lo mejor, ¿sí o no? Lo mejor. Un día había una persona que su hijo compró un caballo. Y comprando ese caballo, le amaba mucho a este caballo. Entonces, ¿qué pasó? Este caballo un día se escapó. Y las personas vinieron junto al padre y le dijeron, qué lástima, qué mal. Ese caballo se escapó, que era muy lindo, era de su hijo. Qué lástima. El padre del hijo le dijo, no sé yo si es lástima. Eso, no sé si es malo o es bueno. Así nomás dijo. Después de mucho tiempo el caballo apareció y detrás del caballo vino una yegua. Se fue para buscar para su esposa, había sido el caballo. ¿Sí o no? Todos los vecinos vinieron. ¡Qué bueno! Así, ¡qué bueno! ¿Qué dijo el Señor? Yo no sé si es bueno o es malo. Así, yo no sé. Así dijo. Pero es bueno. No sé. Así. Entonces el hijo se encariñó con el caballo y con la yegua también. Entonces montaba uno de repente un día, la yegua, se montó sobre la yegua, iba corriendo sobre la yegua y se cayó y se rompió la pierna el hijo.
Se rompió la pierna. Todos los vecinos, ¡qué malo! Así empezaron. Mira lo que se sucedió a su hijo. Es muy malo. Yo no sé si es bueno o si es malo. Así dijo otra vez. Ay, este no, parece que no piensa, luego parece. Después de un poco tiempo hubo una guerra. Y todos los jóvenes tenían que ir a la guerra. Pero él no podía irse porque se rompió la pierna. ¿Sí o no? Al final, ¿qué fue? ¿Todo bueno o malo? Bueno. Si él no se hubiera caído del caballo, entonces él estaría en la guerra. Le iban a matar, ¿sí o no? Pero, como se rompió la pierna, no, usted no. Usted tiene que quedarse acá, porque usted no va a hacer ayuda, ¿sí o no? Y quedó con vida. ¿Es bueno? Nosotros muchas veces queremos mirar ahora. Es malo, es bueno, la situación. Nosotros queremos vivir conforme a la situación. La situación no puede ser real. Lo que es ahora no puede ser real. Por eso muchos caen en la depresión. ¿Por qué? Por la deuda, por la enfermedad, por los problemas, grandes dificultades que tienen, caen en la depresión. Piensan que eso no va a cambiar. Falta tiempo nomás para que cambie. Después va a haber un tiempo en que va a haber otra vez tiempo bueno. No es que todo el tiempo va a ser malo. No tienen que pensar ustedes que todo el tiempo va a ser malo. En mi vida nunca va a ser cosas buenas. No, así no es. Un día va a venir el tiempo bueno. También los que están en el tiempo bueno no tienen que pensar que todo el tiempo va a ser bueno. Tienen que pensar, ay, pon la porta y demasiado a gusto. Eso va a terminar. Por eso las personas inteligentes, ¿qué hacen? En el tiempo bueno, preparan para que en el tiempo malo, ¿sí o no? Y las personas inteligentes del tiempo malo, esperan, ¿sí o no? Esperan. Ahora está fea la situación, pero eso no va a ser siempre así. Este es un tiempo de aprendizaje. Este es un tiempo muy importante porque este es el tiempo de meditar en qué fallamos, en qué podemos mejorar. El tiempo cuando parece que fracasamos es el tiempo muy importante porque ahí aprendemos más las cosas, para que no cometamos los mismos errores, ¿sí o no? ¿Qué significa eso? Que todo es bueno en la vida, más todavía en la vida de los justos. Entonces Dios es un Dios que nos ama mucho a nosotros. Dios le ama a ustedes. Dios quiere darle todas las cosas a ustedes. ¿Y por qué, pastor, no nos da todo ya? Así. Dios quiere que nosotros creamos primero en Él. Nosotros por la boca creemos en Dios. Pero en el corazón, cuando viene la dificultad, ¿qué es lo que primero hacemos? ¿Seguimos creyendo en Dios? Desde ese momento ya abandonamos ya. Por eso Dios trabaja primeramente en nuestro corazón. Por eso este campamento también es una oportunidad para experimentar la obra de Dios. En el día que se refundó en la iglesia en San Lorenzo, el pastor predicó dos cosas. El pastor había dicho, en el tiempo que hay la dificultad, es un tiempo para buscar a Dios. Es el tiempo para buscar a Dios cuando hay la dificultad. Y el tiempo cuando hay la abundancia y bendición, es el tiempo de reconocer que Dios es el que hace. Hay el tiempo que cuando viene la dificultad, las personas, en vez de buscar a Dios, cierran su corazón con Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué Dios no me ayuda? Ya no quiero más saber nada. En el tiempo que le sucede algo bueno, por mí. Y abandona también a Dios. Así. Ya sale bien todas las cosas, entonces fuera Dios. Yo ya sé todo. Así. Pero el pastor nos enseñó esto, que era algo demasiado importante. ¿Por qué? Él estaba predicando, es muy importante estar en el último lugar. En el último lugar, el que está, cuando viene la dificultad, le pide a Dios, Señor, ayúdeme. Señor, ayúdeme. ¿Dios va a ayudar? Va a ayudar. ¿Cuál es el problema entonces, hermanos? ¿Cuál es el problema? De parte de Dios no hay ningún problema. Pídeme, ora, yo te voy a dar. Así dice la palabra. Entonces, ¿cuál es el problema? Hasta un punto nomás nosotros queremos buscarle a Dios. Eso.
Tenemos que ser constantes, ¿sí o no? Entonces Dios tanto quiere que nosotros experimentemos la ayuda de Él. Por eso Dios, así en el caso del campamento mundial, Él nos permite la situación para que nosotros podamos buscarle a Dios. Pero nosotros, en vez de buscarle a Dios, siempre miramos nuestra situación, nuestra posibilidad, nuestro punto de vista, lo que podemos hacer nosotros. Y entonces ahí ya tomamos una decisión, una sentencia. No se puede, no puedo, así. Entonces, ¿qué pasa? Perdemos la oportunidad de experimentar la obra de Dios. Y nuestro corazón, en vez de fortalecerse, ¿qué es lo que sucede? Se debilita más. ¿Por qué? No experimenta la obra de Dios. Si Sansón no se hubiera enfrentado con el león, ¿él hubiera sido así, su corazón fuerte? No. Pero se enfrentó con el león, experimentó la obra de Dios, después ya todo era fácil, ¿sí o no? David también. David, cuando se enfrentó al oso y al león, él también experimentó la obra de Dios en su vida. Por eso su corazón se quedó firme, fuerte, y él podía avanzar por la fe en cada situación. En cambio, Saúl siempre se escondía de la obra de Dios. Saúl, en vez de enfrentar por la fe, él se escapaba nomás. Entonces su corazón se debilitó más. Después ya se apartó de los profetas, mató a los sacerdotes. Después ya consultó con una divina. Después ya se autoeliminó él así. ¿Por qué? Para él, el Dios que le quería tanto ayudar, él nunca experimentó su ayuda. ¿Por qué? Él le menospreció a Dios. No es que Dios le menospreció. Él, en vez de apoyarse en Dios, en buscar a Dios, él por su fuerza quería vivir. Por su capacidad podía vivir. Por lo que él podía hacer. Claramente en la Biblia nosotros podemos ver, cuando David escogió a los soldados, ¿qué tipo de soldados él había escogido? A los endeudados, afligidos, a los que estaban en amargura de alma, a los problemáticos. Eso es lo que David escogió. Eran personas débiles, así. ¿Por qué? David, ¿por qué escogió ese tipo de personas? ¿Ustedes escogerían así? En un partido de fútbol, todos los débiles vengan conmigo. ¿Sí? ¿Quisieran así? Yo cuando juego siempre busco quiénes son los mejores jugadores. Así. Entonces yo me voy en ese equipo así. Entonces algunos me dicen, pastor, pero usted no. No, pero yo soy pastor, tengo que jugar ahí así. ¿Sí? Sí. Entonces ellos ay, está bien así. Porque yo quiero ganar, pues. Nunca quiero estar con los débiles, porque yo soy débil, pues, ¿sí o no? Pero David escogió a los más débiles, porque él veía, yo también era débil. ¿Por qué yo era débil? Porque no creía en Dios. ¿Cuál es el problema de ellos? ¿Por qué están así? No es porque son débiles. No es porque tienen muchas dificultades. Porque no creen en Dios. Si ellos se juntan conmigo y aprenden lo que yo aprendí, ellos van a vivir como yo. Y van a salir de su problema porque van a encontrar, Dios está con nosotros también. Entonces nuestro problema ya no es nada porque vamos a poder solucionar. Pero Saúl, cuando escogió a los soldados, ¿qué tipo de personas escogió? A los mejores, escogidos, a los más valientes. Entonces esos más valientes, ellos ¿en qué se van a apoyar? ¿En Dios o en su valentía? En su valentía. Yo soy el mejor que sabe utilizar la espada. Yo soy el mejor que tira la onda así. En una vez mato a 300 personas. Entonces cuando ganan la guerra, ¿a quién van a glorificar? A sí mismos, ¿sí o no? Mediante nosotros, así le ayudamos al Señor. Así. Entonces, hermanos, la situación y Dios siempre van a ser diferentes. Ustedes no quieran vivir dentro de su límite. Si ustedes quieren vivir dentro de su límite, van a ser personas normales, así. Como la vida de uno que no cree en Dios, así. Por eso muchas personas no quieren seguir a Dios. ¿Por qué? Quieren vivir dentro de su límite porque es más cómodo. Ustedes ya escucharon varias veces, ¿verdad? El águila cómo cría a sus polluelos.
Ya escucharon varias veces, ¿sí o no? Primero, cuando nacen, las águilas les trae la comida. Entonces a ellos les gusta eso, la gracia, qué bueno la gracia. Les trae la comida, pero empiezan a crecer y ya llega el tiempo de volar. Si ellos no vuelan, si su madre se muere, ¿quién le va a traer la comida? Nada, no hay, en ese tiempo no hay tele, no había internet, ni ellos también para delivery, así. Entonces su madre, pensando, si yo muero y ellos no aprenden a volar, ¿qué va a suceder? Van a morir. Por eso dice que el nido, golpea el nido y sale la paja y sale el pasto y se queda la espina. ¿Qué le está diciendo su madre? Salgan del nido, o si no van a morir. Así le está diciendo. Pero a ellos no les gusta eso, porque es más cómodo estar ahí. Porque ahí uno duerme, se despierta, ya hay comida, ¿sí o no? Después come todo, después se duerme, después se despierta, hay comida. Es una vida tranquila, ¿sí o no? ¿Sí o no? Qué bueno, así. Pero si ellos se quedan ahí, van a engordar nomás. Entonces, ¿cómo van a volar? Por eso, a propósito, su madre ya no les trae más comida. Luego ellos sufren, pero igual no se tiran en el abismo. Entonces, otra vez su madre golpea fuertemente y ahí se caen del nido. Ahí ellos aprenden que tienen alas para volar. Que había sido fuera del nido hay vida, dentro del nido hay muerte. Pero ellos, ¿cómo pensaban? Dentro del nido hay vida, fuera del nido hay muerte. Al revés era, ¿sí o no? Así. Por eso esa es la vida de los cristianos también. Hay los cristianos que piensan, dentro de mi pensamiento, si yo me quedo es más cómodo, ¿sí o no? Hace poco una hermana, yo me fui luego y yo le dije a esa hermana, tenemos que irnos al campamento. No, pastor, así me dijo. Porque yo ya programé justo ese día, tengo que ir al médico, así me dijo. Yo pienso que puede, un poco más no puede hacer. Pero yo siento a los Satanás, cuando nosotros queremos hacer algo por la fe, Satanás ya pone los obstáculos, ¿sí o no? Te va a llamar tu pariente, me voy a ir tal día, así. Entonces yo no le dije nada esa vez. Pues después puse en mi mensaje, es la voluntad de Dios ir al campamento. Tire. Así. Pastor, ¿por qué así ustedes son pastores? Porque es cierto, ¿sí o no? Pero pastor, me dijo, yo no tengo, así me dijo. Yo le dije, yo tampoco, así ahora. Pero yo tengo un Dios vivo. Hermana, vamos a ir a disfrutar, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y el pastor Usupar, va a estar el coro Gracias. En este año va a ser el campamento, el mejor campamento de todos los tiempos va a ser. Van a venir los de Estados Unidos, desde el grupo de danza de Estados Unidos. Así va a ser, Ana, ¿verdad? Usted no sabe. Así dice, van a venir ellos, Derrell, ellos van a venir, ese equipo. Después van a tener el campamento de inglés aquí, ¿sí o no? También yo he visto, ya me llegó mucha envidia porque ayer el pastor alzaba las fotos donde ellos se iban, los del grupo de danza, los voluntarios que se fueron. Ay, así, ¿cómo quiero irme ya? Así. Entonces yo le dije a mi esposa, desde hoy vamos a tener reunión de oración. No, pero ya no, vamos a tener reunión de oración. Así. Primero hay que luchar contra nuestra carne, ¿sí o no? Porque nuestra carne quiere orar o no quiere orar. Quiere dormir nomás, ¿sí o no? Cuando ve cama, piensa dormir o ver celular. Eso, dos cosas nomás. Si no hay celular, dormir. Si hay celular, ver celular, así. Por eso yo orar. Y a mi carne no le gustaba. No, tú estás enfermo ahora, tienes que recuperarte, hay que dormir mucho. No. ¿Y si te mueres? Bueno, voy a morir orando. Así. Así. Entonces hicimos la reunión de oración. Fue muy lindo porque había muchos temas, Yo le dije a mi esposa 3 temas nomás.
Pero después, mientras que orábamos, había sido muchísimos temas, había sido. Después ya nos quedamos dormidos tranquilos. Yo sentía, Dios va a contestar la oración. ¿Por qué? Estamos orando. Para pedirle a Dios, para orarle a Dios, hermanos, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Celular? ¿Roaming? Así porque está en otro país Dios, entonces así, o WhatsApp. ¿Necesitamos? Entonces, ¿internet tienen en su casa? Si no tienen, no hace falta. No hace falta ni teléfono, sino agachar la cabeza y orar al Señor. ¿Sí o no? Ayúdennos. Si es posible, si quieren, hasta arrodillarse. Lo importante es la fe. ¿Sí o no? Señor, ayúdenos. El pastor Yungupar esta vez cuando vino, él testificando, él había dicho cómo él quería curarse de su enfermedad. ¿Sí o no? Y por la fe dejó la pastilla. Pero no se solucionó, ¿sí o no? Ahí que él descubrió que no tenía fe, ¿sí o no? Entonces él empezó a tomar la pastilla y le pidió a Dios la fe, ¿sí o no? Y después de pedirle la fe a Dios, después de un poco de tiempo, él se curó por la fe, ¿sí o no? Eso es lo que a mí me falta. Yo le oro a Dios y voy a dejar todo por la fe, por la fe, por la fe. Después no sucede nada y ya dejo todo. No tengo fe. Así. Entonces, si no tengo fe, ¿qué tengo que hacer? Pedirle a Dios que me dé la fe, ¿sí o no? Porque la fe ¿de quién es? ¿Mío? ¿Yo puedo producir la fe? No. La fe viene de Dios. Entonces yo tengo que pedirme, Señor, dame la fe para apoyarme en ti. Entonces, el pastor Yungupar así estaba diciendo, entonces eso, yo muchas veces estoy equivocado, yo pienso que tengo la fe. Señor, yo tengo la fe. Pero después cuando no sucede nada bueno, dejo todo. ¿Eso es fe? No es fe. Entonces yo también tengo que pedirle a Dios, primeramente tengo que pedirle a Dios ¿qué? La fe, ¿sí o no? ¿Ustedes también? Entonces, ¿Dios nos va a dar la fe? Claro que sí. Entonces, segunda cosa, cuando le pidan la fe, ¿cómo viene? Por el oír, por la palabra de Dios. Algunos le piden la fe todos los días, Señor, dame la fe. No escuchan ni la palabra, ni nos leen la Biblia, ni nos investiga. Sí. Dios ya nos da. Escuche un poco. Yo estaba escuchando el domingo en la prédica del pastor. Realmente me daba mucha gracia en mi corazón así. El de la tarde me gustaba más como así. ¡Qué bendición! Así. Y se forma la fe en nuestro corazón, ¿sí o no? Al escuchar la palabra. Entonces pedir, escuchar, avanzar conforme a la palabra, entonces Dios nos ayuda. Dios nos da su gracia. Entonces aquí está saliendo, en San Marcos capítulo 2, está saliendo cuando Jesús fue a Capernaum. Aquí hay dos tipos de corazones. El corazón de los 4 amigos. Cuando estos 4 amigos llevaron a su amigo que era paralítico, ellos encontraron la dificultad. Ellos encontraron obstáculos. Sí. ¿Los obstáculos que ellos encontraron eran algo solucionable humanamente? Yo creo que no. Yo creo que no. Cuando nosotros caminamos por el Evangelio, sí o sí va a haber obstáculos. Sí o sí va a haber persecuciones también. Hace poco un hermano le preguntó a un pastor, pastor, ¿hay alguna cosa que yo veo que está en contra de la iglesia? Alguien dice así. ¿Usted puede comentarme algo? Eso es normal, hermano. Así le dijo. ¿Por qué? Si nosotros predicamos el Evangelio, ¿a quién no le gusta que Satanás? Ya le dije ya la respuesta. Así. ¿A quién no le gusta que nosotros prediquemos el Evangelio? A Satanás. Y él va a quedarse con los brazos cruzados así. Qué bien, predique nomás el Evangelio. Yo no le voy a perseguir. ¿Así va a estar Satanás? No. Siempre la iglesia, cuando va a hacer algo por el Evangelio, sí o sí se levanta personas que están en contra o obstáculos o dificultades. Eso pasó siempre en la Biblia, en todo tiempo. Nunca fue así fácil.
Un día en el campamento del 2010, vinieron unos cuantos pastores y se entrevistaron con el pastor Oxupar. Entonces él le preguntó, ellos vinieron, escucharon toda la palabra, luego les invitó a un almuerzo ahí, justo yo estaba presente ahí, porque estaba ya, sí, el pastor, alguien me llevó ahí así, no sé cómo fui, pero entré ahí. Entonces ahí le preguntaron, escuchando la prédica de usted, pastor Oxupar, es muy correcta, muy exacta, muy bíblica. Nosotros vinimos porque hemos oído acerca de que ustedes predican así, están predicando mal, entonces nosotros vinimos para ver qué es real o no. Y escuchamos y no encontramos ninguna falla, todo es bíblico. Entonces el pastor Oxupar hoy otra vez le explicó más detalladamente a ellos cómo nuestra iglesia predica. Bíblicamente ellos se quedaron sorprendidos y maravillados. Entonces uno de ellos le preguntó al pastor Oxupar, entonces ¿por qué? Siendo que tan claro es como usted predica, tan entendible y realmente no podemos refutar nada de lo que usted dice porque es bíblico, no hay nada fuera de la Biblia. ¿Por qué ustedes, muchas personas están en contra de ustedes? Porque en ese tiempo, en el 2010, todavía no era bien conocido nuestra misión, YF también. Ahí se estaba conociendo recién y muchos no conocían bien. Entonces el pastor Oxupar, sonriendo, le dijo, eso es lo más normal, ¿sí o no? Las cosas de Dios y las cosas del mundo no pueden unirse, ¿sí o no? Si las cosas de Dios se unen con las cosas del mundo, significa que tienen que estar de acuerdo, ¿sí o no? Entonces, cuando estamos de acuerdo, ¿hay persecución? No hay persecución. Pero cuando están en discrepancia algo, ahí hay persecución, ¿sí o no? Entonces le dijo, eso es normal. Eso es. Entonces le preguntó al pastor a ellos, ¿ustedes reciben la persecución? No. Nosotros no recibimos, estamos en un tiempo muy libre. Entonces, algo está mal entonces. ¿Por qué? Históricamente, bíblicamente, donde se predica el Evangelio, sí o sí hay personas que están en contra del Evangelio. Satanás no quiere que se predique el Evangelio. Por eso los cristianos siempre tienen la dificultad para predicar el Evangelio, pero ellos no, eso para que se puedan hacer menos obras, sino eso les fortalece más a los cristianos. Ellos se quedaron callados. Por eso es normal. Sería anormal que todos hablen bien de nosotros. Eso sería anormal. Significa que están de acuerdo, ¿sí o no? ¿El Evangelio puede estar de acuerdo con las cosas de este mundo? Nunca. Entonces ¿van a entender el Evangelio las personas de este mundo? ¿Las cosas que hacen los cristianos van a poder entender? Humanamente, si le queremos explicar, es por esto, ¿van a entender? ¿Por qué ustedes viven así? Sí, le queremos explicar por qué. Un día alguien me dijo, tú eres un fanático. Un fanático. Yo le dije, yo no soy fanático. La iglesia me enseñó a vivir conforme a los cristianos que no eran fanáticos, sino verdaderos creyentes. Servir al Señor sacrificando su vida para el Evangelio. Eso me enseñaron a mí. No es por fanatismo, sino por convicción, por seguridad, porque la Biblia me enseña así. No, yo no quiero ser un que habla nomás, sino vive para el Señor. Aunque pasa dificultad, persecución, aunque pasa menosprecio o hambre o dificultad, pero sigue adelante porque no está atado de esas cosas. Por eso los cristianos pueden estar encarcelados, afligidos, en enfermedad, pero ellos siguen adelante. ¿Por qué? Porque tienen a Dios vivo con ellos. Y es normal que sean perseguidos. Cuando Dios quiere trabajar fuertemente, Satanás también quiere trabajar. Satanás no va a quedarse con los brazos cruzados, ¿sí o no? No se va a quedar así tranquilo, si no, no sería Satanás, ¿sí o no? Entonces, por eso nosotros tenemos, eso es normal. Aquí también,
ellos querían llevarle a una persona delante de Cristo. Había mucha dificultad. Satanás puso muchas barreras. Realmente, si Satanás no hubiera puesto la dificultad, hubiera sido tan fácil llegar hasta Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque había una puerta para llegar cerca de Jesucristo. Había una puerta, ¿sí o no? Porque todos estaban adentro de la pieza escuchando a Jesucristo, ¿sí o no? Entonces, si Satanás no hubiera engañado a ellos, viene un paralítico. Entonces, ¿qué van a decir? Vamos a darle paso. Él viene por primera vez. Vamos a darle paso para que se conozcan con Jesucristo, ¿sí o no? Cuando viene alguien aquí, ¿ustedes así quieren hacer? ¿Ustedes quieren que tengan comunión con los pastores, evangelistas? ¿O ustedes, no, ustedes por primera vez, yo primero, ¿así van a hacer? Viene uno que quiere recibir demasiado la salvación y el hermano César, no, yo voy a ir a tener comunión. Y habla y el pastor no puede tener. ¿Ustedes harían así? No, ya, usted, así, porque eso es más importante, ¿sí o no? Yo ya tengo a Dios, tú tienes que recibir la salvación. Pero por el engaño de Satanás, ellos no le daban paso. Ellos realmente parecía que estaban escuchando la palabra de Dios, pero la realidad que ellos, ¿qué estaban esperando? Ver milagros que Jesucristo hace. Ellos quieren solamente ver milagros, no quieren escuchar la palabra. Quieren ver cómo Dios sana su enfermedad, cómo Dios soluciona su problema económico. Y si no logran eso, ya no quieren saber más nada de Jesús. Yo me fui la vez pasada, pero Dios no me ayudó porque yo quería que tenga mucho dinero, pero no me dio. Bueno, me voy más. ¿Para qué me voy? Así. Yo estaba enfermo y no me hizo caso. Así. Entonces muchos estaban ahí esperando recibir algo para su provecho carnal. Por eso no daban paso a alguien que necesitaba de Jesucristo. La iglesia del Señor, ¿qué es lo que hace? Hace muchos trabajos para que las personas reciban la salvación del pecado. Para que se anuncie el perdón del pecado, el evangelio de Jesucristo. Así. Entonces, los hermanos echan su corazón. No cierran las puertas, sino abren las puertas. Así. Eso es la guía del Espíritu Santo. ¿Este campamento para qué es? Dos cosas. Muchos van a recibir la salvación. Muchos hermanos que participan en este campamento van a estar fortalecidos. Porque van a experimentar como David, como Sansón, la obra de Dios en su vida. Eso no es mentira, eso es verdad. Van a ver en su vida gran ayuda de Dios, gran apoyo de Dios. Y la palabra va a llegar en su corazón. Y luego este año va a ser de mucha bendición. Yo no estoy amenazando, no es una amenaza, pero es cierto, ¿sí o no? No puedo hablar de otra cosa. ¿Qué voy a decir otra cosa? ¿Hay un punto medio que puedo decir? No puedo. Por la fe nosotros tenemos que caminar como esos 4 amigos, hermanos. Estos 4 amigos no les importa la situación. Subieron el techo, bajaron al paralítico, se sanó el paralítico, se salvó del pecado. ¿Cómo ellos vinieron después de encontrarse con Jesús? ¿Tristes? ¿O felices? Mira, nuestro amigo, ¿cómo está viniendo? Tú eras muy pesado de venida cuando te traíamos. Ay, me duele, tomé como la marca que me dejó la camilla. Pero ahora mira con tu camilla en tu mano. Compraron aunque sea una hamburguesa para festejar, ¿sí o no? Así. Felices ellos vinieron, ¿sí o no? Felices, fortalecidos estaban. Yo creo que para el próximo seminario que hizo Jesús, ya van a llevar 4 o 5 paralíticos más, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero si ellos no hubieran venido, estarían tristes. Pobre nuestro hermano, va a morir así. Porque no podíamos hacer nosotros, era muy lejos. Ay, me iba a hacer mucho daño mi hombro, por eso mejor dejámosle, vamos a dejarle. Hay algunos que viven así. No, es demasiado, 100 metros es muy lejos. Quieren estar tranquilos, así, tranquilos.
Entonces se cambió el corazón de ellos. ¿Ustedes también quieren ser personas de fe que experimentan en su vida la obra de Dios? ¿Quieren ser personas felices? ¿O quieren ser como los otros corazones que acá está saliendo, que al escuchar la palabra de Jesús que dijo, hijo, tus pecados te son perdonados? ¿Qué ellos dijeron? Murmuraron contra Jesús. Ya otra vez. Jesucristo ya va otra de tontería. Yo quería ver milagro, pero no hay milagro. En nuestra iglesia no hay milagros. Demasiado muchos milagros. Sanidades, milagros. A este hermano César, yo al mirarle, es un milagro, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿O no era milagro? Sí. Mi vida también es un milagro, ¿sí o no? Hermano Juan Ignacio, milagro, ¿sí o no? Así. Hermano Derli, milagro. O sea, todos somos milagros, ¿sí o no? No hay nada, no, yo no era milagro, yo era bueno luego, ¿sí o no? Yo estaba bien, así. Entonces, ¿no hay milagros? Hay. Pero lo más importante, nuestra iglesia no es que hay día de los milagros, sino, nosotros sabemos, después, ¿cuándo vienen los milagros? Después de recibir la salvación, ¿sí o no? Por eso primero Jesucristo le dijo a ese paralítico, tus pecados te son perdonados, recibió la salvación, después vienen los milagros, ¿sí o no? Si ustedes quieren ver milagros en su vida, reciban la salvación. Vivan por la fe, creyendo en el Señor, ¿sí o no? Entonces esta persona murmuraba, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Qué es lo que quiere decir? Así también hay muchas veces en la iglesia. Ay, la iglesia ya otra vez. ¿Por qué lo que dicen así? ¿Por qué lo que piensan así? Los pastores piensan nomás así de repente. Viene nomás en su cabeza algo y ¿vamos a hacer así ellos? No. Ellos también experimentando, viendo qué es la obra de Dios, la voluntad de Dios, avanzan y transmiten la voluntad de Dios a los hermanos. No es que toman la decisión por así nomás. Nuestra iglesia, Jesucristo toma la decisión. Eso es la realidad. Y eso le da entendimiento a los pastores y los pastores nos transmiten el corazón de Jesucristo. Así es la verdad. Algunos me dirán, fanático, pero es así, así. Los que creen van a recibir la bendición. Los que no creen van a ser como ellos. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados? Por eso Jesús le dijo, ¿por qué ustedes tanto cavilan en sus corazones? Cuando escuchan la palabra, ya tiran la palabra. Eso no es Satanás. Satanás. Entonces Jesucristo le preguntó, ¿qué es más fácil decir al paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados. O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Según mi opinión, también mirando un poco la Biblia, para decirle, levántate, toma tu lecho y anda, necesita la palabra nomás Jesús, ¿sí o no? Y se va a levantar. Pero para decirle, tus pecados te son perdonados, ¿qué necesita? Morir en la cruz. Sacrificar su vida por nosotros, ¿sí o no? Porque así viene el perdón. Cuando Jesús muere, así paga por nuestros pecados y nos da la vida eterna. Para mí eso es difícil. Él pasó mucho sufrimiento por eso, ¿sí o no? No era fácil, no era que estaba sonriendo, ¡ay, máteme! Así no estaba diciendo. Era difícil. Pero por el amor de nosotros, para no morir nosotros por nuestros pecados, Él murió en lugar de nosotros. Y así nos dio la libertad del pecado por la fe. Entonces, para mí que eso era más difícil que decirle, levántate, toma tu lecho y anda. A ustedes también Dios ya le dijo, tus pecados te son perdonados. Eso es más importante. Y luego, levántate, toma tu lecho y anda por añadidura. Y eso sirve para, mientras que vivamos en este mundo nomás. Pero después ya tenemos entrada gratis en el reino de Dios. Al final, para terminar, dice acá, versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron
y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa, dice. ¿Por qué estas personas glorificaron a Dios? ¿Por el perdón del pecado? Nunca hemos visto tal cosa, dice. Por el milagro ellos estaban glorificando a Dios. ¿Pero qué es lo que Jesucristo quería transmitir? ¿El milagro? No, el perdón del pecado. Hoy en día hay muchas que están invitando a gente, milagros, cosas sobrenaturales. Entonces la gente le busca eso, quiere ver eso, pero no quieren escuchar la palabra de Dios. Cuando se va a compartir, se va a abrir la Biblia. Aburrido. No. 15 minutos nomás tenemos que compartir. Ya es muy largo. Realmente ahora ya es un poco largo, ya tengo que terminar. ¿Sí o no? Yo cuando... Allá ya me conocen en San Lorenzo en poco tiempo. Así. Entonces, espero, hermano, que ustedes también sean como los 4 amigos. Vamos por la fe. No vamos a vivir dentro de nuestro límite. Vamos a experimentar la obra de Dios. Vamos a ver cómo Dios nos ayuda en este campamento para irnos juntos, experimentar. Vamos a ir a encontrarnos con muchos amigos, así. Eso es bueno, esa es la iglesia del Señor, junta, unánimes. Los argentinos, paraguayos, diferentes, juntarnos en un lugar a aprender unos de otros. Nosotros si no vamos en la iglesia, vamos a sorprendernos. Eso se queda en nuestro corazón y vamos a implantar en este lugar. La vez pasada cuando vino los ministros de Perú, ellos dicen que aprendieron muchísimas cosas, ellos se fueron a implantar allá. Yo pensaba, ¿qué es lo que nosotros le enseñamos tanto a ellos? Así, pero ellos dicen que aprendieron, porque así es, ¿sí o no? Los ministros de Paraguay también aprendieron allá. Sí, así también. Entonces hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar para terminar. Señor, le agradecemos en esta noche por permitirnos este tiempo para compartir su palabra, Señor. Que usted bendiga, Señor, para que podamos, Señor, conseguir todas las cosas que hace falta para el campamento, Señor, y también que usted trabaje fuertemente, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.